Bueno, en el video introductorio de la materia habíamos hablado sobre el principio de inversión, pero lo habíamos dejado un poco en el aire, diciendo que más adelante se iba a plantear en detalle qué era el principio de inversión, cómo se lograba y cuáles eran sus ventajas. Todas esas preguntas tendrán respuesta en el presente video. Ahora habíamos visto que la función transferencia era la relación entre la salida y la entrada de mi sistema. Cuando el sistema estaba a lazo abierto, la función transferencia estaba definida como G por H, siendo H la cadena de realimentación. Pero cuando estaba a lazo cerrado, es decir, que había una realimentación, una realimentación negativa, nosotros la definíamos como G sobre 1 más G por H. Es decir, G, mi planta, dividido 1 más lo que sería la función transferencia a lazo abierto. Bien, si nosotros colocamos una condición y esa condición era que G por H sea mucho mayor a 1, lo que lográbamos hacer en definitiva era poder despreciar el efecto del 1 y de esa manera poder cancelar el G que estaba en el numerador con el G que estaba en el denominador. Y así me daba que la función transferencia era inversamente proporcional a HS, es decir, a el bloque de la realimentación. Es decir, que en definitiva mi función transferencia de esta manera iba a depender de la cadena de realimentación y no tanto de mi planta. Y nosotros a esto lo llamamos principio de inversión. Bien, ahora el tema es cómo hacer para que mi sistema dependa de mi cadena de realimentación. Y para eso vamos a arrancar con un análisis bien sencillo. Yo tengo mi planta, si a mi planta le inyecto una entrada de referencia RS, voy a tener una determinada salida IDS. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ingeniería inversa. Si G es un sistema lineal, y G tiene que ser un sistema lineal por las condiciones que vimos anteriormente, en ese caso, si yo quiero tener una determinada salida I'Ds, la entrada debería ser R'Ds. Entonces, de esta relación surge la ecuación que R'Ds va a ser igual a mi salida I'S dividido mi planta Gds. Hasta ahí, la verdad, no hay ningún misterio, es bastante sencillo. Es una ecuación algebraica muy básica. Pero acá es donde empieza a meterse la ingeniería. A alguien se le ocurrió decir, ¿y si GDS tiende a 1? Si GDS tiende a 1, voy a lograr mi cometido. No se olviden que siempre lo que vamos a buscar es que mi salida copie a mi entrada. Entonces, si GDS tiende a 1, es un cable directo. O podría ser visto como un cable directo. Lo que yo ponga a la entrada lo voy a tener a la salida. Bueno, fenómeno, pero ¿cómo puedo lograr este efecto? Y ahí vamos a la segunda parte del análisis, que es decir, ok, si yo tengo una determinada salida que quiero y anterior a mi salida hay una planta G, ¿qué tal si pongo un bloque antes de mi planta que sea exactamente igual a la inversa de mi planta? No sería mala, porque si yo logro invertir mi planta, de alguna forma, veremos cómo podríamos llegar a hacerlo, si yo logro invertir mi planta luego se va a cancelar con la inversa de mi planta. Y de esa manera voy a lograr el tan mentado efecto de tener a mi salida lo que yo coloque a la entrada. Ah, bueno, pero esto yo se lo tengo que contar a alguien. Logré que mi salida copie la entrada a todo ritmo. ¿Cómo lo implementás? Vas a tener que seguir viendo el video.
entonces vamos a buscar la forma de invertir mi planta y para eso después colocarla adelante de mi planta y de forma que se vayan a cancelar. ¿Cómo logro eso? Bueno, hasta ahora lo único que sé es cuál va a ser mi salida requerida. Y también, de alguna manera, tengo modelizada, sé cómo funciona mi planta G. Entonces, a los ingenieros se les ocurrió colocar delante del bloque G esta cadena de realimentación. En esta cadena de realimentación va a haber un bloque K, que es una constante, ya veremos, muy elevada. Y en la cadena de realimentación, la misma planta G que tengo originalmente. Entonces, veamos si esto se transforma en 1 dividido G sobre S, ¿sí? La inversa de mi planta, que es en definitiva lo que quiero. Ahí lo que voy a tener son dos señales más que vamos a utilizar para hacer el análisis, las señales UDS y ZDS. Entonces comencemos. Nosotros sabemos que UDS va a ser igual a R menos Z multiplicado por K. A ver, si R menos Z lo voy a tener acá, a eso lo multiplico por mi bloque, ¿sí? Está en cadena directa con mi bloque y el resultado que voy a tener acá va a ser este. Bien, sigamos adelante. Z, por otro lado, va a ser G por U. A ver, G por U. Z, exacto. Entonces, ¿qué hago? G por U lo voy a reemplazar en Z. Bien, ahora solamente tengo que hacer distributiva, lo que está restando de un lado lo paso sumando al otro lado, saco factor común U de S, lo que está multiplicando lo paso dividiendo y tengo una nueva función transferencia. Esa función transferencia me va a relacionar U con R. Ahora bien, si K es muy grande, entonces vamos a despreciar nuevamente el efecto del 1 y vamos a poder cancelar el K del numerador con el K del denominador. Y de esa forma, como vemos, voy a obtener lo que estaba buscando. 1 sobre G de S, la inversa de mi planta. Bien. Medalla, aplauso y beso, ya está, resolví el problema. Tengo lo que necesitaba. Bueno, en realidad es acá donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Si GDS fuese estrictamente propia, recuerden que nosotros analizamos funciones transferencias que van a ser propias o estrictamente propias, nunca impropia, es decir, nunca debería tener más ceros que polos en el sistema, ¿sí? Entonces, si de alguna manera mi planta fuese estrictamente propia, tiene más polos que ceros, al menos un polo más que cero, la inversa se va a convertir en impropia, ¿sí? Si yo tengo arriba un polinomio de un grado menor al polinomio del de abajo y hago la inversa, obviamente después en el numerador me va a quedar un grado mayor. Bien, entonces, si por ejemplo fuese nada más que un grado mayor el denominador que el numerador cuando hago la inversa, sobre el numerador voy a tener un grado mayor. En este caso va a ser S, ¿sí? Y acuérdense que S trabaja como derivador. ¿Cómo es esto? Bueno, muy bien. Nosotros teníamos nuestra planta GDS. A nuestra planta GDS le hicimos esta función transferencia por delante, lo que nos devolvía esta inversa de la planta, 1 sobre GDS. Y todo funcionaría perfecto si no fuese porque los sistemas no trabajan en el espacio sin nada que los moleste. Alrededor, como veremos en otros videos, alrededor hay
ruido, hay lo que nosotros llamamos perturbaciones. Imagínense que yo tengo mi planta, logré invertir mi planta y colocarla adelante de mi planta, y de repente cuando tengo todo funcionando perfecto, es decir, que mi salida va a depender solamente de mi entrada, viene la compañía telefónica y me pone una antena bien cerca, y eso que hace, me inyecta ruido a mi red, ¿sí? Y ese ruido, supongamos que es una señal senoidal de una determinada frecuencia omega de t. Entonces, si esto sucede, ¿qué va a pasar? Bueno, yo lo que voy a tener a la salida de ese sumador que se me acaba de agregar por este ruido molesto es mi entrada R de t sumado a mi ruido, que yo lo represento como una senoidal, seno de omega t. Ahora bien, como mi bloque 1 sobre G de S, al ser impropio y transformarse en derivador, sabemos que el derivador es una S y la S es equivalente a derivar, lo que me va a generar es que yo derive, por un lado, la entrada, que yo le voy a colocar, y por otro lado, el ruido. Bueno, ustedes me van a decir, pero pará, si yo en definitiva voy a cancelar el efecto de mi planta GDS con el de la inversa de mi planta GDS. Bueno, sí, eso en realidad es cierto, pero por otro lado, no tengo que perder de vista que eso va a funcionar ¿para qué? Para mi entrada particular que había estudiado. Ahora se está metiendo un ruido. Y veremos que ese ruido, en definitiva, me va a generar un problema mayor. Porque, fíjense, si analizamos solamente la parte del ruido, es decir, solamente esta parte de acá y nos olvidamos de la entrada, tenemos que la derivada del seno de omega t en función de t, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de omega t, pero multiplicado por omega, ¿sí? Y acá tenemos un factor que no habíamos considerado. ¿Qué pasa? En la medida que omega empieza a aumentar, es decir, en la medida que el ruido ese que se me puede llegar a meter por la línea tiene una frecuencia grande, eso me va a repercutir en la respuesta que voy a tener antes de mi planta, antes de mi planta GDS. Entonces, en definitiva, si omega aumenta, el ruido se amplifica y puede llegar a un punto en que el ruido sea más importante que mi señal. Entonces, todo lo que vi, la verdad, hago un bollito y lo tiro porque no me va a servir. Me desestabilizó todo el sistema la introducción de un determinado ruido. Ahora, ¿esto tiene solución? Sí, tiene solución. Veremos cuál es esa solución. Así como las novelas tienen introducción, nudo y desenlace, así como las películas tienen primer acto, segundo acto, tercer acto, nosotros llegamos a este final, a este desenlace, a este tercer acto, con la idea de empezar a aclarar un poco el panorama. Hasta ahora habíamos visto que si nosotros colocamos una planta o un sistema realimentado donde en la cadena de realimentación teníamos mi planta G y en la cadena directa teníamos una constante K muy grande, logramos que esa relación, esa función transferencia me diera 1 sobre G, es decir, la inversa de mi planta. Y el tema, por lo que habíamos visto, era qué pasaba si se inyecta ruido en la línea. Bueno, ya habíamos determinado que al inyectarse un ruido en la línea, en la medida que la frecuencia de ese ruido era muy grande, se amplificaba y hacía que a la salida en definitiva no tuviese lo que yo quería tener. Entonces, básicamente había una primera condición que me decía no existen ruidos. O sea, esto funciona si no existen ruidos, que ya de por sí es un imposible por todo lo que vimos. Pero hay una segunda condición que es aún peor, y es
que mi planta no puede variar. No pueden variar los componentes, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que yo tengo un sistema, no sé, RLC, ¿sí? Resistencia, bobina, capacitor. Y alguno de los valores toma otro valor, ¿sí? O se quema o lo que sea. Me cambió la planta, pero no me cambió la inversa de la planta, ¿sí? Entonces, ya no se estaría cumpliendo. Y todo lo que hicimos, bueno, sería un riesgo. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grande. Bueno, pero no se preocupen, porque como les dije, en este tercer acto vamos a ver cómo solucionarlo y vamos a sembrar las bases con vericuetos matemáticos para lo que va a ser el análisis de control de acá en más. Supongamos que tenemos una señal A antes de K. Y obviamente, después de K voy a tener a por esa constante K, que también la voy a tener acá abajo, ¿sí? Acá hay un derivador, y el derivador está tomando una muestra de A por K y la está inyectando en este GDS que le coloqué yo en la cadena de realimentación del sistema que puse adelante en mi planta. Por otro lado, IDS a qué va a ser igual? Y va a ser igual a A por K, que lo tenía adelante, multiplicado por GDS, ¿sí? Ningún misterio. Bueno, ahora viene la parte del truquito. ¿Y qué es? Ustedes imagínense lo siguiente. Imagínense, yo tengo todo esto mismo que tenía acá arriba, pero ahora se me ocurre trasladar la derivación y en vez de tomarla de la entrada de GDS, yo la quisiera tomar de la entrada, de la salida, perdón, de IDS. ¿Sí? Entonces, si yo la tomaba de acá, lo que tenía entrando a GDS era A por K. Ahora, si yo la tomo a la salida, lo que tendría, si yo no hago nada, es A por K por G. ¿Sí? Que no es lo mismo que A por K, entonces estaría cambiando el sistema. Si solamente desconecto el cablecito de la intersección de los bloques K y G y lo pongo a la salida. Bueno, sí, eso es cierto. Por eso le voy a agregar un bloque para adecuar ese A, K, G que voy a tener realmente y que me devuelva acá. ¿Qué tengo que hacer? Y dividir por G. ¿Sí? Es decir que si yo, fíjense, saco el punto de donde estaba tomando una muestra de la señal y lo llevo a la entrada, para que no me cambie nada, debería agregar un bloque, ¿sí? Que sea 1 sobre GDS. Ahora, si agrego un bloque que sea 1 sobre GDS, ¿qué sucede? Los efectos se van a cancelar. En definitiva, voy a tener un sistema de realimentación unitaria. Y ahora sí, de pie, señores, porque logramos tener un sistema a lazo cerrado, es decir, realimentado, que se comporta al estar realimentado como si yo colocara delante de mi planta la inversa de mi planta. ¿Sí? Quedó demostrado. Bueno, algunas salvedades no menores, de ahora en más, ese bloque K que habíamos visto como una constante, en realidad va a ser una función variable de S, va a ser mi controlador. Entonces lo voy a llamar KDS. K en realidad es un caso particular de KDS. Yo puedo decir que mi controlador es solamente una ganancia, ¿sí? Pero a nivel general vamos a decir que es un controlador KDS. Entonces, ¿cómo queda mi función transferencia? Mi función transferencia va a quedar como antes, G sobre 1 más G por H, pero como ahora tengo mi K adelante de G, PIM, lo vamos a agregar, ¿sí? Entonces va a ser, ahora lo que está en el numerador es K por G, por eso pongo K por G, sobre 1 más K por G por H. ¿Bien?
Bien, si este K sigue siendo muy grande, ¿qué sucede? Se desprecia el efecto del 1, se cancelan el K por G del numerador con el K por G del denominador y tengo mi principio de inversión, lo que se pone incluso mejor, porque fíjense que h de s no lo vemos acá. ¿Por qué no lo vemos? Porque h de s vale 1. Y si vale 1, mi función transferencia vale 1. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la relación entre mi salida y mi entrada es directa, es un cable directo, o por lo menos se comporta de esa manera. Es decir, que mi salida copia a mi entrada. Y es el efecto, en definitiva, que estuvimos buscando desde el principio.